Vale, muchas gracias, Iván. Pues lo dicho, hoy vamos a hablar de películas filosóficas y más bien vamos a hablar hoy cada uno de 3 directores que son reconocidos porque tanto sus personajes como sus historias suelen tener una psicología entre sí bastante particular y bastante reconocible. Y bueno, en primer lugar nos va a hablar Iván sobre Denis Villeneuve, así que cuando quieras empezar. Vale, gracias, Óscar. Pues sí, hemos decidido hablar de Denis Villeneuve, pero solo de una película. O sea, solo vamos a hablar de Enemy. Había debate sobre si Enemy, La Llegada, porque son 2 películas que tienen, creo, componentes de este estilo muy marcados, pero hemos decidido tirar por Enemy. También porque Denis Villeneuve nos gusta a los 3 bastante y si queremos hablar un día de él, pues preferimos dedicar un programa concreto y hemos sacrificado esta, por así decirlo. Claro. Bueno, decir que Enemy, para poner en contexto, es una película de 2013 dirigida pues, por Denis Villeneuve y protagonizada por Jake Gyllenhaal, que lo hemos podido ver en Brokeback Mountain o en Nightcrawler, entre otras muchas, y está secundado por Sarah Gadon, que ha salido en la 3ª temporada de True Detective o en Maps to the Stars, la película de David Cronenberg, por Melanie Laurent, que yo creo que se hizo famosa por interpretar a Shosanna Dreyfus en Malditos Bastardos, e Isabella Rossellini, que yo creo que su papel más conocido fue el que hizo en Terciopelo Azul de David Lynch. Bueno, la película trata sobre Adam, un profesor de historia que viendo una película un día descubre a una persona totalmente idéntica a él. Esto lleva a cierta obsesión por su parte porque no sabe quién es esa persona, no tiene un gemelo ni nada por el estilo, entonces... Bueno, a partir de ahí la trama se dispara. No sé qué pensáis vosotros, me parece la película narrativamente más compleja, diría, de Villeneuve, una película que está llena de simbolismos, llena de metáforas, con una atmósfera muy onírica, muy surrealista. Es una película que hay que ver varias veces, creo yo, para entender, si no todo, la mayoría de cosas que están contando o que están pasando. Creo que es una película que más allá de la investigación del propio Adam, del propio personaje principal, para encontrar a ese supuesto doble, la película pone muchas veces el foco, y yo creo que es casi lo más importante de la película, en la relación de este personaje con las mujeres de su entorno, que son su madre, su amante y su propia mujer. Es una película que es difícil hablar de ella sin entrar en terreno spoiler, así que no sé si queréis decir algo de la película antes de que me meta de lleno a hablar sobre ciertos conceptos de los que pueda hablar la película, o si no paso directamente. Yo a nivel estético sí que quería decir que me parece súper curioso, creo que es Toronto, sí. Me parece muy curiosa la manera de retratar Toronto por parte de Villeneuve, con ese filtro amarillo que es como si como si hubiera una especie de... si alguien hubiera soltado un virus o algo, un agente biológico por Toronto, ¿no? Es incluso muy espectacular. A mí siempre me llama mucho la atención la escena en la que él habla a través de una cabina de teléfono, ese aparcamiento en el que está y demás, la fotografía que es cierto que está siempre este tipo de fotografía, pero en esa escena en concreto creo que se nota mucho más porque intercala mucho unos primeros y planos medios de él hablando con planos súper generales de cuando llega y cuando está ahí, y no quieren remarcar esas dudas, sino quieren remarcar el ambiente como un poco hostil, que yo creo que también es un poco por lo que se utiliza ese filtro, ¿no? Y nada, simplemente que no entre en terreno spoilers, era simplemente esto lo que quería comentar. Yo decir que esta película fue una segunda participación de Jake Gyllenhaal con Denis Villeneuve. Antes habían trabajado en Prisioneros y le dio como el secundario roba escenas. Y ya aquí le dio la película entera. Entonces yo creo que quedó muy convencido de su trabajo previo. Y tan convencido que ahora va a participar en la miniserie que está preparando Villeneuve sobre un libro de John Esbu que se llama The Song, que creo que es sobre un adicto a, no sé si a los opiáceos y demás. Así que tengo muchas ganas de ver a Jake Gyllenhaal
A ver, no es raro ver a Jake Gyllenhaal haciendo un papel así controvertido, un poco loco, ¿no? Pero yo creo que va a ser una colaboración muy está fuerte. En la liga de los... Está en la liga. Está en la liga de los Christian Bale, de estos que les gusta ser extremos, les gusta adelgazar, peinarse con la raya que quede de desagradables. Sí, es de esa estirpe. Sigue, Iván. Bueno, nada, decir que yo creo que ahora podemos pasar a terreno spoiler, ¿no? Así que si no habéis visto la película y os interesa verla, tal vez podríais pasar el audio unos minutos, porque bueno, para no haceros, digamos, la experiencia, para no joderos la experiencia, básicamente. Así que voy a empezar a hablar un poco del tema de la película. Claro, aquí hay como una diferencia de opinión entre... una manera de ver las cosas muy diferente entre Óscar y Dani, porque aquí yo tiro un poco más para la parte de Dani, más de buscar el significado de todo lo que sale ahí. Óscar no es tan así, creo, pero bueno, yo quería dar como mi opinión sobre el tema de las arañas en esta película y qué significan las arañas, porque durante toda la película, si la habéis visto, podemos observar cómo van apareciendo de una manera u otra ciertas arañas por ahí. Claro, es un concepto, es una metáfora al final, yo lo que entiendo. Esta película habla del miedo al compromiso. En este aspecto, el personaje de Jake Gyllenhaal tiene un amante, tiene a su mujer embarazada, el miedo que puede suponer esa doble relación y bueno, el hecho de que va a tener un hijo, ¿no? Veo muy marcado el tema del miedo aquí. La película está llena de detalles absolutamente importantes que igual se pueden pasar por alto, pero creo que están muy bien tratados. Ejemplo, he dicho que salen arañas. Al principio de la película hay un plano de unos cables de alta tensión que forman lo que parece ser una tela de araña donde podemos relacionar cómo está atrapado el personaje dentro de estas relaciones que tiene dentro de la película. Y el tema de las arañas, creo que las arañas y su tamaño, porque el tamaño de esas arañas varía, tiene relación con la importancia de dichas mujeres dentro de su vida, porque antes de que aparezca el amante vemos a una araña pequeña. Después de hablar con su madre, que creo que es la única escena donde sale su madre, si no me equivoco, vemos como una especie de araña caminar por los edificios de Toronto, una araña enormísima, ¿no? Y luego al final de la película, el impacto final, cuando vemos cómo la mujer del protagonista se convierte en araña, un final que te deja a cuadros porque es impactante. O sea, de repente vemos como la mujer se mete en su habitación, el personaje de Jake Gyllenhaal va hacia allí y lo único que hay es una araña en una esquina bastante grande. Creo que es interesantísimo ese concepto y ese tratamiento de la esquizofrenia, porque al final es una película que yo creo que lo único que te deja claro cuando termina es que no existe un doble. Aquí Villeneuve juega muy bien con el tema de las líneas temporales, porque durante toda la película vemos cómo él se relaciona con su mujer, con su amante, cómo le está siendo infiel, pero claro, digamos hay un momento en la película en que te das cuenta de que lo que está pasando con la amante, creo yo, lo que está pasando con la amante ha pasado antes, porque él tiene un accidente queda donde el amante muere y queda trastornado, y es ahí donde empieza a ver a ese doble. Y luego, claro, eso lo aprovecha Villeneuve para introducir esas dos tramas casi que parecen paralelas, pero no lo son. No sé si se me entienden muy bien. No sé si opináis, si le habéis querido sacar una conclusión a la película, si opináis algo parecido. Hombre, yo en el tema de la araña quería decir también que yo siempre he pensado en esta película que, bueno, como sabéis, está basada en la novela de Saramago, del hombre duplicado, que es muchísimo menos sutil que Villeneuve en su película. Claro, para mí la araña es cierto que es el ejemplo claro del miedo, pero para mí también la araña es el ejemplo de la mímesis. Es decir, la mimética, el poder duplicar algo. De hecho, es que me hace gracia, porque hace poco he estado viendo las películas de Spider-Man, pero las que, digamos, cuentan un poco los orígenes. Y claro, digamos que esa idea como que se toca mucho más, porque habla mucho más de conceptos científicos en relación con la genética entre especies de las arañas, y aquí yo creo que también es, para mí la araña siempre ha sido el ejemplo también del miedo, pero de la mímesis.
de la mimética, de la repetición de actos, de personas y de individuos. Entonces, claro, yo aquí creo que incluso hace como una especie de doble sentido, porque al final la araña también sale en momentos en los que la identidad de él queda un poquito en entredicho para nosotros como espectadores, y a mí eso me parece muy, muy, muy interesante a nivel simbólico. Luego, no sé si también la vida compleja que lleva este hombre, que al mismo tiempo es como autocompleja, porque parece que hay veces que nos complicamos nosotros mismos la vida, y este hombre es como un poco así. El personaje de Jake Gyllenhaal es como una persona, no sé, como si estuviera abocada casi al error, y la verdad es que se hace como muy incómodo también el visionado en ese sentido, porque como que no terminas tampoco de empatizar con el personaje a nivel, o sea, de empatizar a nivel positivo, digo, no empatizar en sí, ¿no? Entonces, bueno, a mí esa es la sensación que me deja un poquito lo de las arañas, junto también con su personaje. Yo al haber dicho antes, Iván, que tenemos una posición antitética, no sé si has dicho, a la hora de ver las cosas, nos referimos sobre todo a que vosotros, cuando veis las arañas como espectadores, intentáis plantear el significado de esas arañas, y a mí como espectador únicamente viendo la reacción a esas cosas, a mí como espectador me vale sin tener que buscar, sin tener que plantearme qué puede significar eso, porque además me parece que puede ser bastante subjetivo dentro de cada uno, cómo se lo puede tomar. Me parece que es una película que se puede ver desde perspectivas muy distintas. No me parece que tenga tampoco una tesis muy clara. Entonces me gusta eso mucho también, porque como tampoco me hago esa pregunta, cuando vuelvo a ver la película vuelvo a tener una sensación totalmente distinta, porque han pasado los años y yo he cambiado, aunque la película sea la misma. Claro, no hay, creo, un significado único. Único, claro. Fijo, sí. Y yo creo que si lo hubiera, o Villeneuve lo explicara o así, perdería todo el valor. Es un poco como cuando Christopher Nolan dijo que iba a decir la explicación de Origen. Ya. Pues yo creo que te cargas gran parte de su gracia. Si ya la defines, si ya haces una cosa que inequívocamente sea esto y ya está. Yo creo que lo único que realmente que deja claro la película es el tema de que, bueno, que deja claro, igual aquí me estoy yendo de listo, pero el tema de que no existe un doble, que es el propio personaje que se está imaginando, ¿cierto? Y con él, y con esa paranoia afecta a las demás, porque incluso su mujer se lo cree. Claro. Es que es una película que habla muchísimo de la... Bueno, luego hablaremos de este elemento también, porque aparecen las películas también de las que vamos a hablar, pero es que esta película habla mucho también de la insatisfacción. O sea, el personaje es que es un personaje... Es que vuelvo otra vez a él, ¿no? Es un personaje insatisfactorio. A mí me parece que es muy acertado lo que dices sobre la insatisfacción, porque hay una película bastante más reciente que esta, que protagonizó Charlize Theron, llamada Tully, en la que hay un tema también sobre la personalidad, y también se debe a la insatisfacción vital que tiene ese personaje en su día a día. Está tratada en un tono mucho más, bueno, puntualmente de comedia, pero sí, es en esa línea. Me parece que es una película bastante similar. Bueno, yo no tendría nada más que decir. Si no habéis visto y habéis escuchado todo esto, podéis seguir viéndola igualmente, porque hemos dicho que esta es una serie de interpretaciones que hemos sacado, que hemos podido sacar nosotros, pero si la veis y le sacáis otro significado, pues perfecto. Sí, Tully igual no, porque me la acabo de cargar diciéndolo, pero... Pero Tully también, que además sí, está bastante hombre. bien. Está muy bien esa película. Pero lo dicho, animamos, creo, a ver esta peli, y poco más que comentar sobre ella. Vale, pues entonces, si queréis, pasamos a Terrence Malick y ahora nos ponemos con ella.